Bueno, los objetivos para esta charla serán describir la modalidad de imagen ideal en el diagnóstico de la obstrucción adhesiva del intestino delgado, ya que la obstrucción adhesiva es la principal causa de obstrucción del intestino delgado. Asimismo, identificar las características de la tomografía que ayudan a diferenciar entre una obstrucción en asa abierta de una obstrucción de asa cerrada y diferenciar entre una sola banda adhesiva a tener múltiples bandas adhesivas, ya que esto nos va a influir en el tratamiento. Asimismo, debemos de especificar los mejores signos tomográficos para predecir la isquemia y predecir la necesidad de una resección intestinal en los pacientes con obstrucción del intestino delgado adhesiva. Bueno, este tema es muy importante debido a que es una de las principales causas de ingreso a la sala de emergencia y se asocia con altas tasas de morbilidad y mortalidad. Las adherencias son la causa más común, dan de un 60 a un 70% de las causas. Asimismo, las adherencias representan estas bandas de tejido fibroso que obstruyen la luz intestinal y eso se hace después de un proceso operatorio, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio postoperatorio. Bueno, la obstrucción intestinal se divide en 4 categorías. Puede ser congénito, puede ser extrínseco, puede ser intrínseco o puede ser intraluminal. El más importante de todos ellos es el factor extrínseco y de estas causas las adherencias fibrosas tienen el 75% de las causas y la hernia abdominal solamente un 10%. En el pasado se consideraba que la hernia abdominal era la principal causa, sin embargo hoy en día se maneja que son las adherencias fibrosas. Luego, en el caso de patología intrínseca, suele ser por enfermedad de Crohn o por neoplasias. Y en cuanto a las intraluminales, de las más comunes son el hilio biliar, que suele darse en pacientes posoperados de cirugía bariátrica y también por Bezoar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que vamos a tener en un paciente con obstrucción de intestino delgado? Vamos a tener un paciente con dolor abdominal tipo cólico intermitente. Es un dolor que viene y que va, se alivia. Tiene distensión abdominal, tiene náuseas y tiene vómitos. Al examen físico tiene un abdomen globoso con ruidos intestinales disminuidos o ausentes. Sin embargo, ojo, no todos los pacientes tendrán este abdomen globoso, como ya lo veremos más adelante durante el desarrollo de la clase. Laboratorialmente, si tenemos un paciente con leucocitosis, elevación del ácido láctico y la amilasa sérica, podríamos sospechar en isquemia intestinal. Bueno, según la American College of Radiology, tenemos criterios de los estudios ideales para hacer en caso de obstrucción de intestino delgado. Vamos a tener 2 presentaciones, que sea una presentación aguda o que sea una presentación crónica u una presentación de suboclusión intestinal. En caso de que sea una obstrucción intestinal aguda, el estudio ideal sería una tomografía de abdomen con contraste IV. Y lo que quiero resaltar de este cuadro es que no se debería de usar contraste oral en la tomografía. Y tampoco el ultrasonido de abdomen es útil como un estudio de imagen inicial para valorar una obstrucción de intestino delgado aguda. Ahora, podemos tener un paciente que tenga una presentación crónica o una presentación de suboclusión intestinal o de bajo grado. En este caso, sí se puede usar, siempre lo ideal es una tomografía con contraste IV y podemos usar
contraste oral en este caso. Puede ser tanto por tomografía o puede ser por un estudio fluoroscópico. Sin embargo, es ideal la tomografía. Ahora, la radiografía de abdomen tiene una sensibilidad y especificidad muy baja para la detección de obstrucción intestinal. Esta no nos va a ayudar a diferenciar entre la causa obstructiva o sus principales complicaciones, como la estrangulación. Tenemos que tomar, en caso de valorar las radiografías de abdomen, una proyección en decúbito supino o prono y también una proyección con el paciente de pie. Cuando el paciente está acostado en proyección supina, aquí lo que vamos a ver es que las asas de intestino delgado van a contener mucho gas hasta llegar a extender a mayor de 3 centímetros esa asa y vamos a ver su localización central. De esa manera lo vamos a poder distinguir del intestino grueso. Además, el estómago va a estar muy dilatado y vamos a tener que el intestino delgado está mucho más dilatado de manera desproporcional en comparación con la dilatación del colon. Incluso podemos tener que el colon esté colapsado sin nada de gas. Y podemos tener ausencia de gas distal en el recto y en el caso de que haya demasiado líquido dentro del asa de intestino delgado, se nos va a presentar un signo de pseudotumor porque se va a ver como densidad de tejidos blandos, pero en realidad en la tomografía vamos a confirmar que solamente se trata de líquido dentro de toda el asa. Ahora, con el paciente de pie lo que vamos a ver es que se van a desplazar los niveles de líquido aire. Va a haber estos niveles de líquido aire pueden ser hasta mayor de 2.5 centímetros y en el caso de una misma asa vamos a ver que tienen diferente altura. Y existe un signo que es el de collar de perlas, que lo veremos más adelante de qué se trata. Aquí tenemos ejemplos de radiografía en decúbito supino y con el paciente de pie. Como ya les mencionaba yo, lo que vamos a ver aquí es que el intestino delgado está de manera central, contiene mucho aire y vamos a ver que están las válvulas conniventes, se pueden valorar muy bien debido al gas que hay dentro del asa. Entonces, con esto podemos ver y descartar que no es intestino grueso, sino delgado. Y luego con el paciente de pie, lo que vamos a ver es esa distribución, el desplazamiento del gas hacia la porción superior del asa y en la región inferior vemos este como signo entrecortado que es el líquido, ¿verdad? Que está llenando menos de la mitad del asa en sentido transversal. Asimismo, vemos como esta es una misma asa y vemos que hay diferentes niveles de. Más adelante vamos a ver que debido a esto se nos va a causar un signo, el signo de la escalera. Y bueno, para empezar con los signos más comunes por radiografía, tenemos el signo de la pila de moneda. ¿Qué es esto? Bueno, este hace referencia al aspecto edematoso de las válvulas conniventes, las cuales están edematizadas, son lisas, son rectas y están perpendiculares en relación al eje longitudinal
de las asas de intestino delgado. Esto son datos sugestivos de obstrucción intestinal. También existe el signo del elástico. Este no es más que la distribución del gas dentro de las válvulas conniventes y que están rodeados por líquido. Por eso, para explicarlo en un diagrama, lo que está en medio sería el gas en negro y lo que está alrededor es el líquido. Y ya viéndolo en la proyección de pie del paciente vemos cómo se ve más hipodenso el área de gas que está atrapada dentro de las válvulas conniventes y alrededor esta área un poco más hiperdensa es el líquido, ¿verdad? Porque son las válvulas conniventes. Y eso nos da esta apariencia graciosa que se parece mucho a este como acordeón, este juego del elástico. Y bueno, también tenemos el signo del collar de perlas, el cual es explicado de la misma manera. No es más que el atrapamiento de aire dentro de las válvulas conniventes y ese es poquito gas que queda, ya que la mayor parte del asa está ocupada por agua. Ese signo de collar de perlas también se le llama en rosario. Y bueno, tenemos este signo en escalera, que es lo que ya les mencionaba anteriormente, que es cuando el nivel líquido aire se encuentra dentro de un asa y el paciente se pone de pie, va a tener diferentes niveles. Entonces vemos cómo la distribución del gas va desde muy dilatado desde la cámara gástrica y va a ir descendiendo esa cantidad de gas hasta el cuadrante inferior derecho y nos da esta apariencia de escalera. Ahora, la tomografía es la modalidad ideal para valorar la obstrucción intestinal. Esta es la mejor técnica para evaluación inicial del paciente y para ver sus complicaciones. Su sensibilidad es del 91% y tiene una especificidad del 89% para el diagnóstico de obstrucción intestinal. Y luego también tenemos que identificar la zona de transición, lo cual es el signo más importante cuando vamos a valorar una obstrucción de intestino delgado. Su sensibilidad es del 92% y tiene una especificidad del 87%. Esta tiene muy alta precisión al momento de diferenciar entre un hilio adinámico de intestino delgado a una obstrucción mecánica y detectar, como ya había mencionado, sus complicaciones, de la cual la más importante es la isquemia intestinal. ¿Cuál es el protocolo que haremos en caso de una sospecha de obstrucción intestinal? Debemos de hacer dos fases. Una es la fase simple y la otra es la fase contrastada, dando un retraso de adquisición de 70 segundos, siendo una única fase venosa portal. Bueno, siempre las adquisiciones serán de 0.6 milímetros y vamos a hacer reconstrucciones de 1.25 milímetros con intervalos de 1.25 milímetros. A la administración del medio contraste debemos de dar 1.5 ml por kilogramo a una velocidad de flujo de 3 ml por segundo. Es muy importante realizar reconstrucciones coronales y sagitales de 3 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque con la reconstrucción coronal y sagital nosotros nos vamos a ayudar a localizar muy bien el sitio de obstrucción y de esta manera informarle al cirujano para que al momento que él opere vaya guiado. Recordemos de que el intestino delgado es una víscera hueca muy larga y que es
difícil ubicar una lesión solamente en corte axial, por lo cual nos ubicamos muy bien en los cortes coronales y sagitales. Además de la reconstrucción multiplanar, es ideal usar el MIP para poder visualizar mucho mejor y descartar complicaciones como la isquemia intestinal. La radiación máxima que debe recibir el paciente son 125 kV en ambas adquisiciones. Ahora, como mencioné anteriormente, no se debe de usar contraste oral, solamente contraste intravenoso. Esto fue tema polémico desde hace mucho tiempo y se realizaron diferentes investigaciones y concluyeron en un artículo de este año de Radiographics y también en los criterios apropiados de la ACR para poder investigar obstrucción intestinal, y en ambos se menciona que es suficiente con el contraste que nos va a dar el agua y el gas que está dentro de esta asa obstruida para poder diferenciarla de la pared intestinal que normalmente está realzando un poco. Sin embargo, cuando nosotros introducimos medio de contraste oral, lo que vamos a tener es que va a opacificar la pared, no vamos a poder delimitarla muy bien, y en ese caso no vamos a poder identificar, en caso de que haya hipoatenuación de la pared intestinal, tanto en fase simple o contrastada, que son indicativos de obstrucción intestinal. Además, el uso de contraste oral nos va a llevar al retraso del manejo del paciente y lo podemos llevar a muchas complicaciones como la aspiración y también el vómito. El contraste oral no es muy bien tolerado por estos pacientes. Además, recordemos que muchas veces el cirujano va a tener dentro de las órdenes médicas prohibida la ingesta oral porque esto retrasa el acto quirúrgico. Ahora, en cuanto a los medios de contraste, esto es, como les mencionaba, solamente el contraste intravenoso, hidrosoluble, no iónico. En este caso, aquí usamos el Ultravis. Y como mencioné, no usar contraste oral. Y bueno, no es ideal hacer solamente una fase simple. De hecho, anteriormente sí solamente se detectaba la presencia o ausencia de obstrucción intestinal con la fase simple. Sin embargo, hoy en día se maneja que lo principal en cuanto a investigar una obstrucción intestinal no es en sí detectar este sitio de transición, sino ver las complicaciones, si hay o no presencia de isquemia intestinal. Por lo cual, para poder investigar eso, es mandatorio dar contraste intravenoso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la tomografía? Número 1, nos debemos de preguntar, ¿hay obstrucción intestinal o no lo hay? Luego, en caso de que la haya, debemos de localizar este punto de transición, que más adelante vamos a ver algunos trucos para localizarlo. Y este punto de transición, es ahí donde nosotros vamos a identificar el sitio de obstrucción, lo cual debe ir en el reporte. Debemos de ver y confirmar que sea de intestino delgado y no intestino grueso. Debemos de identificar la etiología. ¿Es algo intraluminal? ¿Es algo extrínseco? ¿Es algo neoplásico? O incluso, en caso de que sea un paciente pediátrico, es algo congénito, es una enfermedad de Crohn. Entonces vamos a ir descartando cada una de las posibilidades diagnósticas.
Usualmente cuando tenemos la tomografía debemos de descartar primero que no hayan procesos neoplásicos tanto en todo el trayecto gastrointestinal, que no haya un hilio biliar, debemos de ver de que no haya una fístula entre la vesícula y el duodeno, que no hayan litos dentro del intestino. Debemos de ver si no hay una enfermedad de Crohn, debemos de descartar si no hay hernias inguinales, abdominales, de Spiegel. Y una vez que nosotros descartamos estas posibilidades en orden de frecuencia, entonces lo más probable es que se trate de una obstrucción de intestino delgado secundario a adherencias. Recordemos de que estas son la causa del 75 a 80% de los casos. Debemos también evaluar la gravedad de la obstrucción intestinal, porque en esto nosotros le vamos a ayudar al cirujano a decidir si le dará un manejo conservador, no quirúrgico, vigilancia, y ver si le da de alta o si es un paciente que amerita intervención quirúrgica de emergencia. Y bueno, debemos detectar siempre las complicaciones, debemos de ver si hay estrangulación, si hay obstrucción del intestino delgado en asa cerrada, si hay datos de isquemia o perforación. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es que tengamos dilatada el asa de intestino delgado. Puede ser mayor o igual a 2.5 centímetros y el asa de intestino grueso estará menor de 6 centímetros. Además, localizar el sitio de obstrucción desde un asa proximal muy dilatada, luego el sitio de obstrucción y luego el asa distal no dilatada. Eso es un criterio mayor. Además, los criterios menores tenemos dos niveles: líquido, aire, y también podemos tener el colon descomprimido, sin nada de gas en su interior, debido a que tenemos esa zona de transición que no permite el paso del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el asa proximal se encuentra dilatada con este nivel líquido y gas. Luego hay un sitio de transición que no logramos visualizar muy bien en este corte axial. Sin embargo, vemos cómo a nivel distal el asa está colapsado. Entonces, con estos datos son muy sugestivos de obstrucción de intestino delgado. Veamos cómo también se encuentra anatómicamente en situación central. Eso nos da a sugerir que es de intestino delgado y escaso líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Otro ejemplo donde vemos esta clara zona de transición entre un asa que está dilatada, tiene nivel líquido, gas, abruptamente pierde su calibre y luego continúa hacia un área postestenótica no dilatada. Y esa es la zona de transición. Para localizar esta zona de transición existe un signo que es muy recomendado para poder localizarlo. Se llama el signo del intestino delgado sería con contenido similar fecal. Este fue descrito por Mayo Smith en 1995 y este se debe a que el intestino delgado, por tener esta área de obstrucción intestinal de larga data, empieza a manejar su contenido en esa asa
preestenótica dilatada y su contenido se empieza a mezclar con gas. Entonces, ese nos va a dar esa apariencia como que si fuera contenido fecaloide del intestino grueso. Y esto nos va a ayudar muy bien, ya que cuando vemos esta asa intestinal dilatada, si la seguimos, usualmente después de la dilatación vamos a encontrar este punto de transición. Entonces es muy útil y muy recomendado para poder ubicar este sitio de obstrucción intestinal. Aquí también tenemos un ejemplo. Tenemos la radiografía de abdomen, está en decúbito supino y vemos cómo la distribución del gas es central y que gracias a esta cantidad de gas que hay dentro del intestino delgado podemos apreciar bien sus válvulas conniventes. Y bueno, vemos la correlación por tomografía y encontramos el signo que les mencionaba del contenido fecal dentro del intestino delgado, que sabemos que verdaderamente no se trata de contenido fecal, sino más bien de una mezcla del contenido intestino delgado debido a la estasis que hay. Vemos este intestino delgado y que tiene esta apariencia de burbujas aéricas, partículas aéricas. Luego vemos esa zona de transición justo después de esa dilatación. Otro ejemplo donde vemos este signo del contenido fecal dentro del intestino delgado. Sería pseudo contenido fecal. Y vemos también que nos podemos equivocar o nos puede dar esta apariencia porque nosotros vemos esta proyección coronal y podríamos pensar que se trata tal vez de colon transverso, porque vemos que los pacientes de mucha edad tienen esa apariencia en el intestino, en el colon transverso. Sin embargo, corroboramos tanto con cortes axiales y sagitales que verdaderamente se trata de intestino delgado, ya que vemos estas válvulas conniventes. Vamos a seguir toda esa asa de intestino delgado dilatada y justo después vamos a encontrar el área de transición, que es el área de obstrucción intestinal. Además, usamos el MIP para poder visualizar bien y confirmar que haya vascularidad en las asas de intestino delgado. Hay dos tipos de obstrucción de intestino delgado. Puede ser que solamente tenga una adherencia y que el asa esté abierta y solamente vamos a tener un asa aferente dilatada, o sea, el asa preestenótico va a estar dilatado. Seguimos con la zona de transición y luego el asa eferente va a estar colapsada. Eso es lo más común, la presentación más común. O podemos tener esta otra presentación, la cual tiene mayor complicación, que es en asa cerrada. También tiene una sola área de adherencia, sin embargo, esta área de adherencia nos va a agarrar el intestino delgado en dos áreas diferentes, lo cual va a causar que el asa se enrolle sobre sí misma y esto lo que va a hacer es que no va a permitir la vascularización adecuada del intestino delgado, lo cual nos va a llevar a una isquemia intestinal. Este intestino delgado está sufriendo y pierde su coloración. Estos son los casos que nosotros debemos de reportar de urgencia al cirujano para que lo pueda intervenir quirúrgicamente. Y bueno, vemos que tiene el asa aferente siempre
dilatada y también el asa que está dentro sufriendo también está dilatada. Esa es la presentación típica y luego la porción distal postestenótica está colapsada. Y bueno, las causas usuales de la obstrucción de intestino delgado en asa cerrada, la más común, como ya había mencionado, son las adherencias. En los niños suelen ser las bandas congénitas o malrotación. Estas se asocian con mayor riesgo de isquemia intestinal. Hay 3 mecanismos que van a contribuir a la isquemia del asa en circuito cerrado. La primera es la compresión externa del pedículo vascular del asa cerrada en el sitio de obstrucción. También la distensión del asa cerrada, que nos va a exacerbar esa compresión de todo el trayecto vascular. Y también el vólvulo en asa cerrada con torsión del mesenterio. Esa es otra presentación, porque puede pasar que solamente el asa tenga esta adherencia en 2 lugares diferentes, o puede ser que una vez que tiene esa adherencia en 2 porciones diferentes, se enrolle sobre su propio eje y esto va a causar esa como estrangulación, ¿verdad? Además, recordemos que cuando el asa está muy distendida, lo que va a pasar es una congestión venosa. Y esta congestión venosa nos va a llevar a una isquemia arterial, ¿verdad? En esta irrigación del intestino delgado. También existe el mayor riesgo de estrangulación. Se derivan para cirugía inmediata, aunque el paciente no tenga signos de isquemia. Y bueno, ¿cuáles son los signos? Hay signos directos y signos indirectos de la obstrucción de intestino delgado en asa cerrada. Tenemos el signo del pico, que es un estrechamiento fusiforme de las asas en 2 zonas de transición adyacentes, cuando la obstrucción adhesiva es causada por una sola banda adhesiva. Recordemos que las adherencias, históricamente por tomografía, se ha dicho que no son observables. Sin embargo, con estos signos, y como ya les había comentado, descartando de que no haya otra causa que sí sea visible, como las neoplasias, las hernias, el hilio biliar, la enfermedad de Crohn. En caso de que descartemos todos estos, debemos de poner mayor atención para ver si identificamos estos signos, como el signo del pico, de manera directa. Y luego tenemos los signos indirectos, que es el asa intestinal. Depende en qué posición esté el asa obstruida. Puede tener su forma en C o forma de U. Y vemos también cómo hay una distribución radial debido a que los vasos mesentéricos van a converger en dirección a esa zona de transición. Esto es un factor predictor de la isquemia intestinal. Aquí tenemos ejemplos de este signo del pico y es justo donde tenemos estas cabezas de flecha que tienen una forma de pico de pájaro y vemos que es en ambos lados. Vemos el área preestenótica dilatada, luego vemos esta zona de transición, luego vemos que el asa que está comprimida está dilatada también, que es la presentación típica, y vemos cómo tiene esta forma como de C invertida, y luego en la porción distal hay otra zona de transición. Vemos que hay 2 zonas de transición y luego el asa distal postestenótica está colapsada. Entonces aquí vemos de forma esquemática cómo nos podríamos imaginar que existe una sola banda que nos causa este signo del pico de pájaro. Hay que tener bastante imaginación para poder identificarlos. Y
Sobre todo, mucha paciencia para poder evaluar asa por asa. Otro ejemplo de este signo de pico, entonces vemos como hay dos áreas de zonas de transición que usualmente son por una sola banda de adherencia y vemos que están estas zonas de transición y vemos el asa pre-estenótica dilatada y el asa postestenótica colapsada. El otro ejemplo de los signos indirectos de obstrucción en asa cerrada es la forma de U, la forma de C. Vemos en este ejemplo un corte axial en fase contrastada, con contraste solamente intravenoso, ya es una fase que vemos tardío. Vemos esta asa en forma de U con engrosamiento parietal y también hay edema parietal y líquido interasas. Otro ejemplo donde tenemos esta reconstrucción coronal donde vemos el asa en forma de U y aquí imaginaríamos que está el signo del pico si moviéramos la imagen donde tendríamos que ver el asa preestenótica dilatada, la zona de transición, el asa cerrada dilatada con solamente contenido líquido, luego otra zona de transición y luego este colapso del asa postestenótico. Además vemos cómo está el signo radial, que es la proyección de los vasos mesentéricos hacia el área de transición y también líquido en medio de este mesenterio. Y bueno, vemos muy bien cómo se encuentra aquí el área, esa zona de transición, que nos hace recordar a estos globitos que hacen los payasos en la fiesta, ¿verdad? Que se enrollan. Entonces, esto hace que sea mucho más frecuente que esta asa cerrada se pueda envolver dentro de su propio eje y causar estrangulación. Otro ejemplo donde vemos que esta vez tiene forma de C o puede ser una forma de U también, ¿verdad? Según la localización. También vemos como la pared está ligeramente engrosada, el líquido entre esta asa cerrada. Vemos que su contenido es sobre todo líquido y vemos que también hay líquido libre entre asas. Otro ejemplo donde vemos cómo el mesenterio tiene distorsión en su arquitectura debido a los cambios inflamatorios que ocasiona la obstrucción intestinal. También ayudarnos con el MIP para poder valorar bien que llegue el flujo vascular al intestino delgado y que no esté sufriendo. Y bueno, hay diferentes tipos de obstrucción en asa cerrada. La típica, que ya les mencionaba, es que el asa preestenótica esté dilatada y el asa cerrada también esté dilatada y el asa postestenótica esté colapsada. Esa es la más común. O muchas veces nos podemos presentar con este tipo que solamente el asa preestenótica estará dilatada y luego el asa cerrada estará colapsada al igual que la asa postestenótica o eferente. Y por último tenemos esta presentación que es bien atípica, sin embargo hay que tener mucho cuidado debido a que este no es un paciente típico. Tendremos que el área preestenótica y postestenótica estarán colapsados y solamente el asa cerrada estará dilatada. Entonces, ¿qué es lo importante con este paciente? Que este paciente no tendrá un abdomen globoso como todos los pacientes con la clínica de obstrucción intestinal.
por lo cual a este signo se le llamó el signo del abdomen en tabla, porque es un paciente que nos llega con un abdomen no tan globoso, sin embargo con un dolor agudo tipo cólico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso también puede confundir al clínico y también al radiólogo. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo del área de transición. Debemos de saber que usualmente cuando vemos un área de transición debemos de seguir el asa hasta ubicar si hay otra zona de transición porque suelen estar a no menos de 2 centímetros. Entonces, una vez encontrada una zona, debemos de seguir buscando para ver si no está en asa cerrada. Es muy importante poder distinguirlo de el asa abierta, porque tienen diferentes manejos. Aquí tenemos un ejemplo de un asa cerrada con solamente, bueno, tenemos de que el área, que es el asa que está cerrada y la área postestenótica están colapsadas. Y aquí solamente vamos a tener el área preestenótica dilatada. Entonces vemos acá que solamente el área preestenótico está ligeramente dilatado. Ahí es donde tenemos los asteriscos. Y luego vemos que esta, que es el asa cerrada, no está tan dilatado. Entonces esto imagenológicamente nos puede llegar a confundir y a hacer pasar desapercibido esta asa cerrada, ¿verdad? Es mucho más difícil diferenciarlo de un asa que sí esté bien dilatada. Esta es la más difícil de todas las 3 presentaciones. Y bueno, corroborado con la imagen, vemos como esta sí era un asa cerrada y esta asa ya perdió hasta su coloración habitual, ya estaba sufriendo, ya estaba teniendo cambios necróticos. Y aquí tenemos esta presentación, el que les hablaba, que es el abdomen en tabla o flat belly. Y es el paciente que les mencionaba, llegaba sin ese abdomen globoso característico, sin embargo con ese dolor agudo, ¿verdad? Que puede confundir en la clínica y en imagen es un poco más fácil detectarlo en comparación a la previa debido a que aquí sí vamos a tener dilatada el asa cerrada. Sin embargo, el asa preestenótica y postestenótica van a estar colapsados. Vemos como todo el intestino delgado está prácticamente colapsado y solamente esta área en asa cerrada va a tener esa dilatación que nos da como, parece como un flotador, ¿verdad? Y el edema que está dentro del mesenterio. Y casi siempre tienen contenido solamente líquido. Ahora, también está la obstrucción intestinal por solamente una banda adhesiva. El mecanismo de esta es la compresión intestinal extraluminal por esa banda en la zona de transición y eso lo que va a producir es un signo de la muesca de grasa. Y puede pasar que no sea solamente una banda, sino que sean muchas y suele pasar en pacientes que son reintervenidos quirúrgicamente múltiples veces. Y esas nos pueden llegar a causar angulación, obstrucción por angulación o por torsión del intestino. Estas son mucho más complejas de manejar. Ahora, en caso de que solamente sea una banda, estas son indicación de una intervención laparoscópica. Estas suelen medir más de 1 centímetro de largo y menos de 1 centímetro de ancho. Y las que son por múltiples adherencias suelen medir menos de 1 centímetro de largo y más de 1 centímetro de ancho. Bueno, por tomografía, como ya les mencionaba, se mira el signo de la muesca de grasa y también siempre la zona de transición en forma de pico de pájaro y el intestino delgado con el signo de contenido pseudofecal, que eso, como ya mencioné, nos ayuda a ver la zona de transición. Un esquema viendo la diferencia entre una única sola banda adhesiva y
múltiples bandas adhesivas que son mucho más difíciles de manejar. Aquí tenemos un ejemplo en un corte axial tomográfico donde vemos el signo de la muesca de grasa. Vemos que este ya no tiene tanta forma de pico de pájaro, sino que vemos que esta área de densidad grasa, que en realidad sí es la grasa del mesenterio, y nos da esta forma de muesca. Y esto es una zona también de transición. Otro ejemplo donde vemos esta área, ¿verdad? Esta zona de transición, donde vemos toda esta asa preestenótica dilatada y luego esta zona de transición que está totalmente colapsada. Y bueno, siempre hay que mencionar las complicaciones, ya que es fundamental buscar si hay datos o no de isquemia para decidir un manejo de urgencia o no. La estrangulación es la principal fuente de morbimortalidad en los pacientes con bandas adhesivas y una obstrucción de intestino delgado. También tenemos la isquemia, el vólvulo, la obstrucción en asa cerrada y la perforación. Todas estas son complicaciones, ¿verdad?, que nos pueden llevar a altas tasas de morbimortalidad. Ahora, solamente mencionar los signos por tomografía que vamos a encontrar en caso de isquemia intestinal. Vamos a ver que el mecanismo de la obstrucción de intestino delgado es en asa cerrada. Esta nos lleva mucho más a la complicación de isquemia intestinal que en sí una una obstrucción de intestino delgado en asa abierta. También vamos a ver que hay una alteración en el realce de la pared intestinal. Siempre debemos de verificar la fase simple y la fase contrastada, ya que en la fase simple, en caso de isquemia intestinal, vamos a tener un realce anormal de la pared del intestino. Y este se toma como el signo que más característico de un sufrimiento por isquemia intestinal. También en la fase contrastada lo que vamos a tener es que no hay realce de esa pared intestinal. Además, va a haber engrosamiento parietal mayor de 3 milímetros, habrá edema mesentérico, también líquido libre intraperitoneal, y vamos a ver que está entre las asas. Vamos a ver datos de gas dentro de la cavidad peritoneal, y también puede o no haber gas dentro del sistema venoso, tanto mesentérico como portal. Y veremos que las venas mesentéricas estarán congestivas y también está el signo del remolino, que no es tan específico. Ahora, por tomografía hay 3 signos que nos llevan o nos dan indicios de que el paciente necesitará resección intestinal. Y esas 3 son la neumatosis parietal, la ausencia del realce de la pared intestinal en la fase contrastada y la atenuación elevada en la pared intestinal en una fase simple. ¿Cómo se produce esto? La atenuación elevada se da debido a que hay una necrosis hemorrágica intramural que nos va a llevar a un daño de la pared capilar, y eso nos lleva a la extravasación de componentes sanguíneos y luego a la isquemia irreversible. Aquí tenemos ejemplos de necrosis hemorrágica transmural. Vemos cómo estas asas tienen engrosamiento parietal mayor de 3 milímetros. Vemos también que hay líquido libre en cavidad peritoneal y como en la fase simple esta pared ya está realzando y en la fase contrastada no tiene un realce esperado. Todos estos son signos que nos pueden llevar a pensar que el paciente necesitará una resección intestinal debido a que ya está sufriendo isquemia severa. Otro ejemplo de la
necrosis hemorrágica transmural, como ya les mencionaba, el asa intestinal. Vamos a ver que en la fase simple va a realzar su pared. Luego en fase contrastada no realza tanto como en comparación con otras asas. Vamos a ver el engrosamiento de pared y ese líquido libre en cavidad peritoneal, y ojo, hay que buscar si hay gas libre intraperitoneal. Otro ejemplo de isquemia intestino delgado por un mecanismo de obstrucción de intestino delgado en asa cerrada, y vemos que en fase simple hay una disminución, en fase contrastada hay una disminución del realce de la pared intestinal, y vemos todo este edema mesentérico. Todos estos son indicios de obstrucción, de isquemia intestinal. Aquí vemos una correlación por imagen en una cirugía laparoscópica. En la tomografía se observaba esta zona de transición, y luego vemos que laparoscópicamente encontraron que este intestino delgado ya estaba sufriendo áreas de isquemia. Sin embargo, se logró salvar a tiempo, a diferencia de otros casos en los cuales el grado de isquemia es mucho más elevado o agudo y lleva a la resección del intestino delgado, ya que ya es afuncional. Y bueno, este es el manejo que ellos sugieren en cuanto a la sospecha de obstrucción intestinal. Como ya había mencionado, el estudio inicial siempre debe de ser una tomografía abdominal con contraste intravenoso y sacar las adquisiciones en fase simple y la fase venosa portal. Debemos de localizar la zona de transición, porque eso es lo que nos va a llevar a concluir si hay o no una obstrucción intestinal. Vamos a seguir los signos que habíamos mencionado, como el intestino delgado con el signo de contenido pseudofecal, que nos va a ayudar a identificar esta zona de transición. Además, el signo del pico de pájaro, y todos estos nos van a ayudar a identificar estas zonas de transición para confirmar el diagnóstico. Y bueno, una vez que identificamos esta zona de transición, debemos de ver si se trata de una obstrucción en asa cerrada o es un asa abierta, porque como ya mencionamos en la charla, ambos tienen diferentes manejos. En caso de que sea en asa abierta, debemos de ver o de tratar de detectar si hay datos de isquemia intestinal, como ya los mencioné anteriormente, la ausencia del realce de la pared intestinal en fase contrastada, o también si hay datos de perforación intestinal. En caso de que no hayan datos de isquemia intestinal, lo que vamos a hacer es dar, bueno, eso ya decisión del cirujano, dar un manejo conservador, y ellos usualmente le dan seguimiento de 3 a 24 horas con contraste oral, porque ya se trata como una obstrucción intestinal parcial o de bajo grado. Y si ven que el paciente mejora, entonces le dan alta. Luego, si el paciente tiene indicios de isquemia, signos de isquemia en la tomografía, este debe de ir inmediatamente a cirugía. Ahora, si pasó que el paciente no mostraba indicios de isquemia, pero después de hacer estudios con contraste oral, que este más que todo nos va a servir para ver si se trata de una obstrucción parcial, ya que en las adquisiciones tardías
tendríamos que ver el medio contraste en colon distal. Pero en caso de que no pase, entonces estamos hablando de que es una obstrucción completa, ¿verdad? Bueno, si el paciente no mejora, entonces debería de ir a cirugía. Pero puede pasar de que el paciente, el cirujano desea realizar cirugía o seguir con el manejo conservador y continuarlo vigilando con contraste oral, ya sea por tomografía o por fluoroscopía. Y bueno, luego tenemos el mecanismo en asa cerrada. Como siempre, en todos los estudios debemos descartar que hayan signos de isquemia intestinal. En caso de que no las haya, el cirujano debe decir si hará una cirugía de emergencia o si hará un manejo conservador y se le vigilará con contraste oral. Y en caso de que hayan datos de isquemia intestinal, como ya hemos mencionado,